Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos. Que la cobertura divina de nuestro Padre sea siempre con cada uno de nosotros, declarando bendiciones sobre cada una de las personas que tienen en bien conectarse y también por aquellas personas que verán el video posterior a este en vivo. Debo informarles que hay una deficiencia con el internet de esta época, casi como Cuba. Pero seguiremos haciendo el trabajo que nos corresponde hacer, aún en medio de la situación que podamos tener. Si se cae el video, va a quedar la grabación, así que vamos a continuar contra viento y marea, haciendo lo que nos corresponde hacer. ¿Ok? Así que un saludo para todos. Les recuerdo nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Telegram y nuestro canal de YouTube, todo como Apóstol José Silva. Allí hay más de 200 mensajes que nos ayudan, nos orientan. La meta, la intención, la razón de ser de nuestro ministerio a través de las redes es poder comunicar la palabra de gracia, la integridad de la palabra de gracia. Ojo con lo que voy a decir. Cuando hablo de la integridad de la palabra de gracia, me estoy refiriendo que es la palabra de gracia sin el libertinaje que algunas otras personas le dan. Es palabra de gracia, oído. Es palabra de gracia, pero sin el libertinaje. Por eso la llamamos la integridad de la gracia, ¿ok? Y procuramos, en la medida de nuestras capacidades, en nuestro nivel de fe y en nuestro nivel de comunicación que podamos tener, o comunicacional que podamos tener, transmitir principios, ¿ok? Porque los principios van más allá de cualquier dispensación, ¿ok? Podemos estar en cualquier dispensación, pero el deber ser es que seamos practicantes de principio, ¿ok? Esa es la meta, esa es la razón de ser, el espíritu de este ministerio de redes. Tratar de comunicar palabra de gracia, pero aunado a ello, no dejar jamás de practicar, orientar a través de los principios establecidos desde Génesis a Apocalipsis. ¿Ok? Esa es la razón de ser. Bien. Hoy un saludo para todos, gracias a los que ya se han conectado, gracias por los saludos de nuestros ministerios allá en Punto Fijo, las personas que se conectan. Saludos desde ya a los que se van a conectar tanto en el interior como en el exterior del país, y les damos la bienvenida a todos. Un saludo para el pastor Pavel Gauna, para su esposa, su ministerio allá en el Junquito, Caracas, para Eunice, para Alfredo Caguao, para todas las familias que ya se conectan, ¿ok? Esto lo digo desde ya porque voy a comenzar, ¿ok? Fíjense. Yo voy a hacer hoy un breve recuento. Cuando digo breve es dentro de mis, como decía yo antes, ya termino en 5 minutos y esos 5 minutos se alargaban hasta media hora o más. Fíjate. Los mensajes anteriores o los 2 mensajes anteriores hemos procurado colocar en la mente, en el corazón de las personas que nos oyen, primero los fundamentos básicos de gracia. Ojo con lo que voy a decir. Los fundamentos de gracia son miles, y los encontramos en las 14 epístolas de Pablo. ¿Ok? Por supuesto, eso no significa que no estén en otros, que no haya gracia en los evangelios, que no haya gracia de Génesis a Malaquías.
No, eso no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que los fundamentos básicos de gracia, de esta dispensación que vivimos hoy, están en el capítulo, en las cartas del apóstol Pablo. Porque él fue el perito arquitecto de la gracia, fue a quien se le reveló. No quiero decir que los demás no conocían gracia. Pedro conoció gracia, Juan, muchos de los apóstoles de Jesús. Fíjate. Pero yo resumí apenas 15 principios o fundamentos básicos de la gracia, basándonos en algunas cosas que son interesantes y que son importantes. ¿Con qué finalidad? Porque dije que a partir de ahí, de esos fundamentos, iban a estar basados los mensajes que vendrían posteriormente. Dentro de los principios o los fundamentos básicos de gracia, iniciamos un tema que lo llamamos el poder de ser sellado. El poder de ser sellado. Y hoy, por supuesto, vamos a darle continuidad a todo eso. Y hay mucha tela que cortar, por eso es que el tiempo a veces no nos alcanza y el tiempo no se detiene. Pero voy a tratar de resumir lo anteriormente dicho porque es importante. Recuerde que la Escritura establece que la fe es por el oír y el oír. Es oír y oír. No es oír una sola vez y ya yo ese mensaje ya lo escuché. No, es oír y oír y oír y oír hasta que aprendamos a escuchar. Porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Cuando nosotros aprendemos a escuchar, entonces cuando la palabra inicia su proceso de encarnarse. Buena palabra, pastores. Cuando aprendemos a escuchar es cuando la palabra comienza su proceso de encarnarse. Porque oímos un mensaje. Pero eso lo oí. Por ejemplo, yo siempre, cuando salía a predicar a otros lugares, yo utilizaba Juan 8, 31 y 32, donde hablaba pues de conocerás la verdad y la verdad nos hará libre. Entonces yo siempre iniciaba con ese texto. Y yo recuerdo que una persona me dijo, yo escuché ese mensaje una vez, la verdad nos hará libre. Y yo le dije, pues no, se perdió el mensaje. ¿Por qué? Porque es que yo no hablé de la verdad, que la verdad nos hará libre. La verdad el texto es la base, el fundamento que yo escojo. Y siempre digo, hoy conocerás una verdad que te hará libre. O sea que la persona se perdió el tema, nada más porque hubo un texto que ella ya había oído. Así somos los seres humanos. Así es el alma. No el espíritu, el alma. Fíjate. Entonces, hoy repito lo siguiente. El saber, escucha bien esto, el saber, el conocer y el aprender sobre el poder de ser sellado nos permite andar, caminar y movernos en la medida, en la medida de nuestra fe. Es la medida de mi fe. Yo no es trabajar con la fe de los demás, es mi fe. Un miembro de una congregación puede tener mucho más fe que el pastor, puede tener mucho más fe que el apóstol, puede tener mucho más fe que el profeta, pero es su nivel, es su medida de fe. Entonces, en la medida que nosotros conocemos, aprendemos, sabemos acerca del poder de ser sellado, en esa medida de fe que nos mueve en la cotidianidad diaria, entonces nosotros podemos de alguna manera tener garantía, mejor dicho, utilizar la garantía que nos da Dios a través de su palabra sobre las vicisitudes que puedan presentarse. Claro, lo que yo estoy diciendo se dice
entre comillas, fácil. Pero hay una diferencia entre decirlo, oírlo, hacerlo, aprenderlo, mucha diferencia. ¿Ok? Pero lo importante es que por lo menos acumulemos la sapiencia, porque de algún modo ella saldrá en un momento determinado. ¿Ok? Fíjate. Entonces, tengo que necesariamente pues mencionar los fundamentos básicos de gracia que ya estudiamos. Repito, son muchísimos, son miles. Pero yo tomé 15 nada más, 15. ¿Qué son? No los voy a enumerar, pero son los siguientes. Primero, en primer lugar, fuimos de alguna manera predestinados, fuimos ordenados desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, como pasó en el capítulo 13, versículo 48 del libro de los Hechos. Y los que fueron ordenados para salvación, estos fueron los que creyeron. Y entonces hice hincapié de que muchas veces eso es un fundamento básico de gracia. ¿Por qué, pastor? Porque no va a creer todo el mundo. Y nosotros estamos empeñados. Mira, tú le hablas a una persona de religión y la persona puede creer en la religión. ¿Ok? Mira, es más fácil engañar o convencer a una persona con un engaño que convencer a la persona que ha sido engañada. O sea, vamos a ver si puedo manejar bien esto. Es más fácil convencer a una persona con un engaño, con mentiras. Pero es más difícil convencer a esa persona que ha sido engañada. Tú tratas de convencer a la persona, mira, es que fue un engaño, esto fue un engaño, no es así, es así. La persona no lo va a tomar. Por eso es que la palabra de gracia, oído, está diseñada para los que fueron ordenados para salvación. Entonces alguien me va a decir, pastor, entonces nadie va a ser salvo. Porque yo veo que la palabra de gracia no la maneja todo el mundo. Algunos la nombran, pero no la manejan. Y hay muchos teólogos que la manejan y la manejan mejor que tú y que yo, pero no la aplican. Entonces, eso es lo primero que hay que comenzar a saber. Lo segundo es que somos sellados. Capítulo 1, versículos 13 y 14 del libro de los Efesios nos dice que también el Señor, o en el Señor, que nosotros en el Señor, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, no te lo pierdas, y habiendo creído, ¿viste? Que va más allá de oír, sino que ahora viene el creer, y al creer fui sellado, ¿ves? La impronta. Entonces, el poder de ese sello dice la Escritura que fue, me está saludando por ahí Ramón Blanco, un abrazo grande Ramón, se le quiere, se le aprecia, se le recuerda con cariño. Fíjate, entonces, fuimos sellados, tuvimos la impronta. Entonces, el poder de esa impronta nos hace saber entonces que somos ordenados para vida eterna, fuimos sellados, bendecidos, escogidos, elegidos, oído, desde antes de la fundación del mundo, bendecidos en lugares celestiales, según el puro afecto de su voluntad. No fue porque yo ayuné mucho, no fue porque yo era más simpático que los demás, fue el puro afecto de su voluntad. Y así sigue diciendo el clásico del capítulo 8, versículo 28 en adelante del libro de Romanos, nos dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
porque a los que antes conoció, a los que él conoció antes de la fundación del mundo, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Te das cuenta? ¿Oído? O nosotros entendemos por un llamado cualquier cosa, pero el apóstol Pablo no entendía como llamado cualquier cosa. Él era a los que fueron predestinados, a esos fue los que llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, principios básicos de gracia, ¿ok? Esos mueren, espiritualmente hablando, ellos mueren, simbólicamente hablando, son sepultados, son resucitados y luego son glorificados. Y al ser glorificados, entonces están sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales a la diestra de Dios Padre. ¿Te das cuenta? ¿Viste? Es la secuencia de la palabra. No es sacar un texto bíblico de aquí, sacar otro texto bíblico de aquí. No. Es una secuencia de palabras que hacen o crean los fundamentos básicos de la gracia, sin perder de vista, por supuesto, los principios. ¿Ok? Perfecto. Ok. Entonces, esos son los principios básicos de gracia. Ojo, hay muchísimos, hay miles, pero yo solamente escogí estos 13 porque son como lo más práctico. Vamos a lo práctico, porque no nos da tiempo en un espacio tan corto de explicarlo de esa manera. Cuando entramos en el tema propiamente dicho de el poder de ser sellados, yo mencioné a 5 ilustres personas de la historia bíblica. Mencioné en primer lugar a Noé y dije, hubo un diluvio. No sé cuántas personas perecieron en él, pero Noé tuvo una impronta, tuvo un sello. ¿Cuál fue ese sello que tuvo Noé? Halló gracia ante los ojos de Dios. Luego le mencioné, eso está en los mensajes anteriores, al señor Abraham. Abraham y su esposa eran unos ancianos, pero ellos llevaban intrínseco lo que yo he llamado la simiente divina. La llevó Abraham, Isaac y Jacob, llevaron la simiente divina y ese fue su sello para superar las circunstancias, las vicisitudes que se le presentaron en aquella oportunidad. Entonces fíjense, interesante, es importante esto, con permiso. Entonces, también Moisés, sus padres le pusieron una impronta. ¿Cómo, pastor? Dice que los criaron por un periodo de 3 meses y en esos 3 meses le hablaron de Dios, a quién él pertenecía y de qué pueblo era. Pasado 40 años, la Escritura dice, le vino al corazón. ¿Qué le vino al corazón? La impronta. Esa fue su impronta, ese fue su sello. Y así él inicia el proceso que ya conocemos de Moisés. Igual pasó con David. ¿Cuál fue la impronta de David? ¿O qué impronta, qué sello le puso Dios a David? Un hombre, un varón conforme al corazón de Dios, que hará todo lo que yo le diga. Esa fue su impronta. Y luego el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, era perseguidor de la iglesia. Pero cuando Ananías le dijo a Dios, no, yo no puedo ir allá, ese hombre es perseguidor de la iglesia. Y Dios le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel.
Interesante, ¿ves? Entonces, de alguna manera, yo escogí 5 personas, pero todos tuvieron un sello por escogencia, por soberanía de Dios. Entonces nos preguntamos en esa oportunidad, ¿será que nosotros hoy tenemos ese sello? Y yo hice la siguiente pregunta, bueno, si no lo tenemos, vamos a ver si podemos contestar estas preguntas. ¿Has hallado gracia delante de Dios? Estoy seguro que me vas a responder, sí. ¿Crees que eres portador de la simiente divina de Dios? Tú me vas a responder, sí. ¿Eso te ha venido al corazón? ¿Tú sientes que eres simiente divina y que has hallado gracia delante del Señor? Y tu respuesta va a ser sí. ¿Tú crees que hoy tú tienes un corazón conforme al corazón de Dios? Y tu respuesta va a ser sí. La otra pregunta es, ¿crees tú que eres instrumento de Dios para llevar su nombre a las naciones o al lugar donde Dios te coloque? Tu respuesta va a ser sí. Entonces, esas cinco sellos, esas 5 improntas que tuvieron estos 5 hombres clasificados, que he clasificado, las tienes tú y las tengo yo. Y sumado a eso, según el capítulo 1, versículo 13 del libro de Efesios, hemos oído la palabra de verdad, hemos oído el evangelio de la salvación, por lo tanto, nosotros hemos creído, y al ser creídos fuimos sellados. Entonces eso está en nosotros hoy. Que a veces no nos veamos, que las circunstancias lo abruman, que el alma, la gente idolatra el alma, pero el alma son tus sentimientos, tus emociones, tu parte psicoemocional, tu mente consciente e inconsciente, tu voluntad. Esa es el alma. Eso es lo que está allí. Entonces ella se revela y ella pide cosas y hace cosas y niega cosas y no cree cosas. Ella no fue diseñada para creer. Ella fue diseñada para debatir a los que creen. Por favor. Entonces nosotros hemos cometido ese error. Yo lo cometí cientos de veces. Tratar de convencer a una persona de los que ellos no quieren ser convencidos. ¿Para qué gastar fuerzas en eso? Entonces ahora me dedico a tratar de convencer a mi alma de lo que está en mi espíritu. Y le digo al alma lo que le dijo el salmista. Oh alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? ¿Por qué? Entonces le ministro mi alma. Bueno, seguiremos hablando de eso en los próximos, pero déjame terminar el resumen. Entonces, hablamos también que hoy nosotros emulamos de alguna forma a estos hombres. Hemos hallado gracia, somos portadores de la simiente divina, nos ha venido al corazón, tenemos un corazón conforme al corazón de Dios y somos instrumentos escogidos de Dios para anunciar su palabra. Entonces, también les mencioné que el pueblo de Israel en Egipto, en el momento de las plagas, ¿ok? Cuando las plagas fueron desatadas en el pueblo con relación al pueblo de Egipto y al pueblo de Israel, hubo diferencias con las distintas plagas. Las plagas del ganado, se murió todo el ganado de Egipto, pero el ganado de Israel no se murió. Salió las plagas del granizo, cayó en todas partes de ese lugar, pero en Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, no cayó. La muerte de los primogénitos, todos murieron de Egipto, pero no murió ni uno del pueblo de Israel porque tenían una impronta, tenían un sello. Ellos tal vez no conocían el poder de ser sellado, pero el poder de ser sellado los libró. ¿Ok? Eso lo vimos. Vimos también la plaga de la oscuridad. En la plaga de oscuridad hubo oscuridad, que a los hombres no se veían el uno al otro por 3 días. Pero en el pueblo de Israel, porque tenían el sello,
hubo luz, hubo claridad. Entonces, Dios mostró una diferencia abismal entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel en su momento. Hoy día es cierto que el sol sale para todos, para justos y para no justos, pero hay una diferencia. Tú y yo tenemos un sello. Es cierto que el trigo y la cizaña crecen juntos, pero en su momento Dios hará la diferencia. ¿Por qué? Porque hay un sello, el poder de ser sellado, señores. Por último, hablé de lo que dice Pedro por allá en el capítulo, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Usted hoy puede expresar con libertad: yo soy linaje escogido, yo soy nación santa, yo soy pueblo escogido por Dios o adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo soy la luz del mundo, yo soy la sal de la tierra. Mira, Jesús dijo, pero intrínseco en él el Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Eso lo dijo Jesús en términos eternos, ¿ok? Ahora, en el lugar donde tú estás, tú eres el camino. ¿Viste? Ya alguien se hizo la señal de la cruz y alguien dijo: ay, eso es apostasía, eso es herejía. Hermano, mira, llega un momento en que tú eres el camino, que tú eres el ejemplo, el guía, el sello que está en ti, hace la diferencia en el lugar donde tú estés. Voy a repetir esto. El sello, la impronta que está en ti, hace la diferencia en el lugar donde tú estés. No es el lugar donde estás, ni cuántos hay en el lugar donde estás, sino quién eres y con quién estás donde estás. Bueno, entonces, no es que yo procure hacer la diferencia, no es que yo... no, debo comportarme de la mejor manera porque yo soy cristiano, aleluya. No, porque, oh Señor, bendito. Y pasarme todo el día diciendo gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor, como para crear una diferencia entre las personas. Eso te hace más bien religioso y fastidioso para con los demás. Que la diferencia no la hagas tú, sino que la haga el Espíritu de Dios en ti. Tú no tienes por qué hablar, porque la Escritura dice, no es con ejércitos, no es con fuerza, es con su Santo Espíritu. No depende del que quiere, no depende del que corre, depende de Dios, de su amor incondicional, de su gracia. Es muy difícil entender eso. Entonces yo oigo a cada rato a la persona: Dios te bendiga, mi hermano, aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Oh, gloria. Está bien, hazlo si quieres. Pero eso no es lo que te hace diferente. Lo que te hace diferente es la impronta. Que los seres espirituales, los ordenados para vida eterna, lo verán. Otros que no lo vean, otros van a verlo. A lo mejor no lo van a admitir, pero lo van a ver. Por tanto, todo esto que les he dicho, mis amados, le agrego lo siguiente. Esto nos da garantía de vida y de prevalencia ante cualquier adversidad de la vida. Pongo dos ejemplos y con esto termino este resumen para entrar en el tema de hoy. En el tema no, en la continuación. Fíjate, el Salmo 91. ¿Cuántos hemos leído el Salmo 91? ¿Cuántas veces lo tenemos abiertos? Pero el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Ha Elión morará bajo la sombra del Ha Shaddai. El Elión, el Altísimo, y el Shaddai,
el Todopoderoso, el amamantador, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Shaddai. Fíjate, eso lo sabemos. Pero el habitar al abrigo del Altísimo crea la diferencia. Por eso es que caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra. ¿Viste? Hay una diferencia. Hay un sello. ¿Ves? La plaga no tocará mi morada. Hay un sello. A sus ángeles ha enviado para que me lleven de la mano para que mi pie no tropiece piedra. Hay un sello. Sobre el león y el aspi pisaré y hollaré al cachorro del león. Es porque hay un sello. Fuiste sellado, hermano. ¿Ves? Entonces, lo que es que nuestra mente debe pasar de esa mente romántica, almática, esa mente religiosa, a convertirse en una mente espiritual. Una mente que prevalezca las palabras que están en el espíritu. Que prevalezca la palabra que se ha comenzado a encarnar en nosotros. ¿Ves? Son situaciones. Otro texto bien importante, Lucas 10:19, donde la Escritura dice que Él nos dio potestad de hollar escorpiones, serpientes y sobre toda fuerza contraria. Y la garantía, ¿sabe cuál es? Nada nos dañará. ¿Por qué crees tú que nada nos dañará? O sea, no quiere decir que nada no te tocará, sino que no te dañará. Te puede tocar, pero no se daña, no te daña. ¿Por qué? Pues tienes un sello. El poder de ser sellado. Salmo 112, versículos 5 al 17. El hombre de bien, el hombre que gobierna bien su casa, el hombre que gobierna con sus asuntos con juicio, con equidad. La Escritura establece que ese hombre no resbalará jamás. ¿Ves? Y se puede resbalar, pero no se cae. Y si se cae, se levanta. En la memoria eterna de Dios estará. ¿Tú sabes lo que significa eso? Estar en la memoria eterna de Dios. Señor, en tu memoria eterna está lo que me prometiste. En tu memoria eterna está lo que dijiste de mí. En tu memoria eterna está que me diste la garantía de que nada me dañaría. Yo habito el abrigo tuyo, yo moro bajo la sombra de tu omnipotencia. Estoy cubierto con tus plumas, debajo de tus alas estoy y estaré seguro. Esa es la garantía. Luego dice, no tendrá temor de malas noticias y su corazón reposa confiado en el Señor. ¿Lo ves? Entonces, voy a avanzar por la hora, ¿verdad? Hay algo bien interesante, escucha esto. Entonces, dicho todo lo que he venido a hablar, hoy voy a continuar con eso del sello. Y para eso tomé el texto bíblico Oseas capítulo 6, versículo del 1 al 3. Oseas capítulo 6 del 1 al 3 para los maestros, predicadores y pastores que lo puedan anotar para luego ellos. En este texto bíblico, como todos los textos bíblicos que yo menciono, hay palabra profética que ya se ha cumplido parcialmente, pero hay otras que no se han cumplido. Pero yo guardando, cuidando, protegiendo la historia bíblica, la historia escritural, los designios proféticos que tengan cada palabra, cada escritura, yo siempre busco la manera de que esa escritura, ¿cómo la llevo a mi vida? Porque la idea es que Jesús superó, escúchame, Jesús superó todas las adversidades que tuvo, porque la palabra se hizo carne. Él encarnó la palabra. Entonces, si yo soy muy teólogo y tengo mucha teología, mucha historia bíblica, sé de historia, sé cuándo nació el ratón Pérez que menciona la Biblia, yo sé muchas cosas teológicas que a la larga se pueden convertir en pura teoría. Pero si yo agarro esa parte teológica y la llevo a la práctica en mi vida, ¿cómo me como esto? Entonces las cosas comienzan a cambiar.
Entonces comienza la encarnación de la palabra. ¿Lo ves? Y no pura teoría. No, porque la Biblia dice en el capítulo 5, versículo 17 del libro. Y aleluya, está bien. Oye, este hombre sabe Biblia. Pero ¿cómo llevo eso a mi vida? ¿Cómo enfrento una situación con eso? ¿Cómo? Y a eso es que, modestia aparte, queremos nosotros ir. Entonces, Oseas 6 del 1 al 3 dice, establece lo siguiente. Vengan, dice él, ahí dice venid. Venid y volvamos al Señor, porque Él, no te lo pierdas, arrebató y nos curará. Él nos hirió y nos vendará. Dios mío, pero ¿por qué tú nos arrebatas? Porque tú nos hieres. ¿Ve? Nos arrebató y nos curará. Nos hirió y nos vendará. Escucha esto. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Claro, tú enseguida la mente dice, bueno, eso fue con Jesús. Claro, automático. Entonces, automáticamente Jesús murió en 2 días, resucitó el tercer día. Eso es desde el punto de vista profético y un cumplimiento real y verdadero, pero desde mi punto de vista práctico, parcial. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida. ¿Viste lo que dice? Como el alba está dispuesta a su salida, es decir, nada ni nadie puede impedir que salga el alba. Por eso, nada ni nadie puede impedir que se cumpla lo que Dios ha prometido para sus hijos, proféticamente hablando. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. O sea, es una garantía de que si Él hirió, nos vendará. Que si Él arrebató, nos curará. Y que si en Él morimos, nos resucitará. Ay, sí, en la eternidad, bendito sea el Señor, aleluya. Cuando hayan cielos nuevos y tierras nuevas. Ah, santo. Déjame decirte que cuando yo predico estas cosas, yo no estoy pensando en cielos nuevos ni en tierras nuevas. Por allá arriba. Yo estoy pensando en tener un cielo nuevo aquí, una mentalidad nueva aquí. Cielo nuevo, un cielo nuevo donde brille la justicia de Dios aquí en mi mente. Y que haya en esta tierra una tierra nueva, encarnada en la palabra. Ahora bien, voy a hacer algunos comentarios breves antes de entrar en profundizar el tema, que por supuesto no me va a dar el tiempo suficiente hoy. Continuaremos la próxima semana porque voy a desglosar palabra por palabra de lo que está establecido en Oseas capítulo 6, versículo del 1 al 3. Palabra por palabra, para que usted lo lleve a su vida práctica. Si no lo digo hoy, lo diré la próxima semana, pero usted tomará nota. ¿Ok? Fíjate, los comentarios previos que yo te puedo decir es que la palabra Oseas significa salvación o liberación, según algunos historiadores. Y el tema central del libro de Oseas es el retorno, el regreso. Regresa a Dios, regresa a tu Padre. El tiempo aproximado cuando se predicó, cuando él profetizó esto, fue más o menos contemporáneo con el profeta Isaías. Algunos reyes que gobernaron en aquella época, tanto en Israel como en Judá. Y el tiempo fue más o menos en el año 750 antes de Cristo. Duró su ministerio o se escribió esto más o menos en un periodo de 40 años. Entonces, yo quiero que veas algo bien interesante. Hay una especie de alegoría en la historia de todo el libro de Oseas, en el sentido, una especie, no estoy diciendo que es una alegoría, estoy diciendo que es una especie de alegoría, en cuanto que Dios le ordena, le solicita,
insta al profeta Oseas a que se case con una mujer que, de acuerdo a la prognosis de Dios, de acuerdo a su presciencia, a su providencia, esta mujer le iba a ser infiel y él iba a tener hijos con ella. Y aún con su infidelidad, el señor profeta Oseas la iba a buscar, la iba a amar, la iba a perdonar y la iba a traer a su casa. Por supuesto, es una alegoría entre Dios y el pueblo de Israel. Eso, desde el punto de vista teológico, se entiende. Pero tú te imaginas a un hombre de carne y hueso, con sentimientos, con emociones, tener que doblegar su orgullo de hombre. Y que él se casa con una mujer sabiendo que esa mujer le va a ser infiel. Es más, le dice, búscate una mujer fornicaria, le dice. ¡Qué bárbaro! Búscatela. Te la traes a tu casa, le engendras un hijo y ella se va a volver a ir. Y va a estar con otros. Pero tú tienes que irla a buscar nuevamente, perdonarla, lavarla, limpiarla, traerla. Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, eso fue la alegoría más o menos a grosso modo, lo que allí se simboliza. Pero fíjate bien, en el mismo orden de ideas, yo quiero hoy describir, no porque yo lo describa, sino porque de alguna forma fue descrito por el señor profeta Oseas en todo su libro, a lo largo y ancho de su libro. Hubo 7 cosas interesantes que a mí me llamaron la atención en el relato, en la historia, en el preámbulo de este libro. ¿Qué es? Que en el tiempo de Oseas, listen to me, please. En el tiempo de Oseas, hubo cosas bien interesantes que se asemejan a la modernidad del mundo hoy y se asemejan como una fotografía, como una fotocopia a la Venezuela de hoy. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque en el tiempo de Oseas, cuando él profetizó estas cosas, que él llama al retorno de Dios, hubo en su tiempo líderes políticos y religiosos y de todos los estratos sociales y estatus sociales también, líderes corruptos, políticos, religiosos, y el que no era corrupto se corrompía. Entonces yo siempre le menciono a mi esposa y a mis hijos cuando conversamos en relación a la situación política y social del país, cuando que estamos envueltos en una corrupción maligna. Yo digo, bueno, imagínate un corrupto metiendo preso a otros corruptos. Y siempre le digo esto, Satanás no echa fuera a Satanás. Aquí nadie está echando fuera a otro. Aquí hay una componenda, una grosería y una falta de respeto y de burla, especie de burla. Bueno, eso estaba sucediendo en el tiempo de Oseas, para que no vayan a decir, oye, pues, pastor, como que es en medio no sé qué. No, yo simplemente soy un crítico, un observador y un crítico. No me meto con nadie, no agarro una pistola para ir en contra de nadie, sino que simple y llanamente estoy viendo, según las escrituras, proféticamente hablando, lo que en aquel tiempo se anunció que ellos vivieron y que hoy nosotros vivimos. ¿Viste? Eso es extraer lo práctico de las escrituras para este tiempo. Porque en medio de esa situación, el profeta hizo algo. Entonces hoy le hablo a la unción profética. Hoy le hablo a esos que dicen que son profetas. ¿Ves? Y a esos, unos dicen que son profetas, otros saben que lo son y otros han sido ungidos como profetas. Ungidos no porque le echaron aceite o porque un apóstol le echó aceite, no. Ungidos porque tienen una unción apostólica y profética. ¿Ves? En la historia bíblica no hubo ningún líder
que puso sus manos sobre Pablo para ungirlo como apóstol o como profeta. Ellos lo que hicieron fue reconocer la unción apostólica y profética que hubo en Pablo. Fíjate. Entonces, hubo líderes corruptos, tanto políticos como religiosos, y en todos los estratos sociales y estatus sociales hubo corrupción. En segundo lugar, hubo otra cosa, hubo inestabilidad familiar, hogares resquebrajados, divorcios a granel, separaciones y rupturas de parejas, rupturas de relación padre-hijo, separación de padres. Muchas veces, oído con esto, muchas veces no es que el esposo se separó de la esposa voluntariamente, sino que el esposo le dijo a la esposa: mi amor, quédate aquí con los muchachos porque la situación del país es inaguantable. Y yo me tengo que ir a buscar nuevos horizontes. Y yo desde allá, mi amor, en cuanto comience a producir, te envío. Y luego te envío a buscar. Ahí hubo una ruptura, hubo una inestabilidad familiar. Y esa inestabilidad familiar la sigue habiendo hoy. Hijos separados de sus padres en distintos lugares. Algunos están por aquí cerca en Latinoamérica, pero otros están en el continente europeo. Entonces, lo que sucedió en aquel entonces hoy se repite. Hay inestabilidad familiar y por ende eso genera inestabilidad económica, inestabilidad emocional. ¿Cómo piensa o qué estaría haciendo hoy una madre cuando no tiene a su hija cerca y su hija hoy precisamente está cumpliendo años? ¿Qué pensarán los abuelos? ¿Qué sentimiento o qué sentimientos encontrados hay en ese momento? Hay inestabilidad familiar. Tal como la vivió Oseas, la estamos viviendo nosotros hoy. Entonces hay dos cosas muy parecidas en este tiempo. Otra cosa, tercero, inmoralidad en todos los estratos y estatus sociales. Pregunto, ¿hay inmoralidad? Por supuesto, porque la gente piensa que la inmoralidad es inmoralidad sexual o inmoralidad que tenga que ver con el sexo. No, la inmoralidad es cuando una persona es inmoral en el sentido de que se para en público a decir una cosa, pero luego al dar la espalda sabe que es mentira. Por ejemplo, los políticos en su 99,99 raya 99,99 son unos inmorales. Y lastimosamente en el pastorado, en la religión, en la parte religiosa, por así decirlo, también hay inmorales. Personas que no pueden sostener de pie lo que dicen a través de un púlpito. No pueden sostenerlo una vez que se bajan de allí. Son unos inmorales. Eso es inmoralidad. Entonces Oseas se está enfrentando a esa situación en su tiempo como profeta. Ahora bien, cuarto, hay odio y resentimiento social. Pregunto, ¿habrá odio y resentimiento social? Claro. ¿Por qué se produjeron, voy a decirlo aquí, por qué se produjeron en Venezuela las invasiones? ¿Cuál fue la raíz? Y después fue catalogado como un delito, pero siempre fue un delito. Pero un delito que después fue perseguido, entre comillas. Entonces, ¿por qué se produjo? Porque hubo un mensaje, señores, a diario, por televisión, por los medios de comunicación, un instigamiento al resentimiento. Ustedes saben que lo que estoy diciendo es verdad. Hubo odio y resentimiento social.
Eso generó pobreza extrema, que es la que se está viviendo. Yo no tengo las estadísticas, pero se dice en el populeo, pues por así decirlo, que más de 7 millones de venezolanos están fuera del país. Permiso. ¿Eso es por qué? Se fueron del país porque estaban muy cómodos, porque vivían muy bien. Se fueron del país porque estaban viviendo en una pobreza que ellos mismos no podían superar. Otra cosa que no es menos importante es el crecimiento idolátrico que ha tenido, que hubo en aquel tiempo y que hoy se parece aquí a Venezuela. El culto a la personalidad. Mirar a los hombres comunes y corrientes, que igualitos que tú y que yo, como dioses, y comenzar a idolatrarlos como que si ellos fueran la solución para nuestras vidas. Y el colmo de los colmos es que los sacerdotes, los ministros, encargados de dirigir y de guiar al pueblo por senda de justicia, no lo hacían. No lo hacían porque ellos estaban de una u otra manera conectados también a la corrupción. Entonces, por supuesto, ¿cómo guía a alguien por senda de justicia a un pueblo cuando ellos ministran en injusticia? Ahora, cuando revisamos estas 7 cositas, nada más que te acabo de decir, de mencionar, que están en el libro de Oseas, o mejor dicho, era el ambiente político, social, económico de aquella época. Entonces, simple y llanamente, visualízalo para ver si eso es lo que está ocurriendo aquí en Venezuela. Líderes corruptos, inestabilidad familiar, inmoralidad en todos los estratos y estatus sociales, odio y resentimiento social, pobreza extrema, crecimiento de la idolatría y del culto a la personalidad, y sacerdotes que deberían estar encargados de guiar al pueblo por sendas de justicia, no lo hacen. Ahora, esas 7 u 8 cosas que te acabo de decir, que están manejándose a diestra y a siniestra, o que se manejó a diestra y siniestra en el tiempo de Oseas, ¿estarán en este tiempo? La respuesta es sí, pastor. Pareciera que nos estuviésemos leyendo las últimas noticias del acontecer diario de nuestro país o del mundo. Porque me están oyendo personas que están en Colombia, me están oyendo personas que están en Ecuador, en Argentina. En este momento me están oyendo personas que están en España, en Francia, ¿ve? En Orlando, Florida. O sea, hay personas que me están oyendo y saben que lo que yo estoy diciendo, a lo mejor lo comparan con su momento y a lo mejor no es tan grave, pero si lo comparamos con Venezuela, hermano, esto es clarito. Y como yo estoy en Venezuela y soy profeta en Venezuela, no soy de esos profetas que se la pasan viendo visiones a las 3 de la madrugada, soy un profeta porque busco el discernimiento de la palabra, el discernimiento espiritual de la palabra para aplicarla en mis días. En mis días. Bien, entonces, debido a esa situación reinante en la época de Oseas, se hizo imperiosamente necesario que alguien, escúchame, que alguien desde el punto de vista profético profetizara, valga la redundancia, esperanza. Se hizo imperiosamente necesario que alguien en ese momento cuando estaba ocurriendo todas estas cosas, hay corrupción, hay líderes corruptos, inestabilidad familiar, inmoralidad, odio, resentimiento, pobreza, crecimiento de la idolatría, el culto a la personalidad, sacerdotes que no hacen su trabajo, en fin. Se hizo necesario que alguien profetizara esperanza y le dijera al pueblo: señores, hay esperanzas, vendrá liberación, vendrá salvación, vendrá restauración, y aquella sociedad corrupta tendrá un aliciente
Porque habrá palabra, habrá alguien que se atreva a hablar y a decirlo. Por eso el tema del profeta Oseas de aquel entonces fue: retornemos a Dios. Retornemos a Dios. Y él comenzó su predicación con una, como dije antes, una especie de alegoría, casándose él con una mujer que Dios y él sabían por la palabra dada que le iba a ser infiel. Entonces él hace lo que yo llamo el grito de esperanza. Y se lo voy a volver a leer. Y el próximo domingo lo desgloso. Palabra, escuche, le doy mi palabra. Que palabra por palabra voy a desglosar esto. El grito fue: vengan, volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará. Él nos hirió, Él nos vendará, Él nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Significa que habrán cosas que morirán. Oído. Eso lo vamos a desglosar. Habrán cosas que son inevitables, van a morir. Pero hay resurrección. Hay cosas que nos van a ser arrebatadas, pero nos van a ser restauradas en un mayor nivel. ¿Van a haber heridas? Sí, pero va a haber vendaje para nuestras heridas. Y luego dice: y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Y entonces dice esta palabra que es la esperanza. Me imagino que fue la esperanza para aquel pueblo y hoy debe ser la esperanza para nosotros. Dice: como el alba está dispuesta a su salida. En otras palabras, así como tú sabes que al anochecer va a amanecer, así como tú sabes eso, que el alba está dispuesta para salir, no va a pedirle permiso a nadie, sino que está dispuesta para salir. Así mismo es nuestra esperanza. Está dispuesta para salir. Así mismo es. Y luego dice: vendrá como la lluvia tardía y como la lluvia temprana. Entonces, mis amados, ese venid, doy lo primero y lo repito el próximo domingo, ese venid, ese vengan, que Dios está diciendo es porque hoy, en medio de esta situación que vive y reina en nuestro país, y tal vez vive y reina en el mundo, pero que en el tiempo de Oseas estaba reinando y se parece mucho a nuestra vida hoy, Dios hoy nos dice: hoy, a pesar de esta situación, oído, es nuestro mejor momento. Oh, santo. Vamos a encarnar esa palabra en nosotros. Hoy es nuestro mejor momento, indistintamente de la situación que puedas estar pasando. Hoy es nuestro mejor momento. ¿Por qué? Porque Dios nos está haciendo un llamado al retorno. Retornemos, vengan. Hoy Dios Padre hace un llamado a los que tenemos oídos espirituales, a los que tenemos unción profética. Dios nos está diciendo: oigan, vengan. Él quiere darnos instrucciones a los que hemos sido llamados y predestinados conforme a lo que está establecido en el capítulo 8, versículo 28 y siguientes. Por eso les dije hace 2 domingos atrás, voy a darles unos fundamentos básicos de gracia sobre los cuales voy a crear base para los siguientes mensajes, los siguientes temas. Y uno de esos fundamentos fue Romanos 8, 28 y siguientes. ¿Cuál es el fin? Hay un llamado. Hay un llamado en este tiempo.
Y Dios nos está diciendo, vengan. Y si Dios dice que retornemos, es porque pasamos de largo. Es porque agarramos la vía que no era. Es como el GPS, el GPS. Pasamos de largo. Y el GPS nos está diciendo, está redireccionándose y diciéndote, da vuelta en U o da vuelta en la próxima redoma, pero tienes que retomar. ¿Retomar qué? El camino. ¿Cuál camino, pastor? Porque tal vez hoy estemos en un lugar, simbólicamente hablando, que no nos corresponde estar. O nos corresponde uno mejor, o nos saltamos uno y en el proceso de Dios, en el proceso de Dios, no se valen saltar eslabones, hay que cumplir cada eslabón, hay que cumplir cada eslabón, porque nosotros estamos más pendientes del resultado que deben dar las cosas, que aprender en el proceso para alcanzar las cosas. Son dos cosas distintas. Entonces, aprendamos en el proceso para alcanzar las cosas y no en el resultado de las cosas. Porque cuando pensamos en el resultado de las cosas, nos perdemos de vista el aprendizaje del proceso para alcanzar las cosas. The next week, la próxima semana, les doy mi palabra que comenzaremos entonces, ya no haremos el recuento, porque ya lo hice hoy, a lo mejor recordaré 2 o 3 cositas, pero empezaremos a desglosar Oseas capítulo 6, versículos del 1 al 3, palabra por palabra, para que así podamos entender cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado en este tiempo, aún en medio de las dificultades. Vuelvo a repetir la palabra que dije antes. En medio de las dificultades, hoy es mi mejor momento. Vamos a encarnar esa palabra. Hoy es mi mejor momento. Indistintamente de lo que se esté pasando. Indistintamente de que el alma te diga que un mejor momento va a ser si hace unos 5 años atrás tenías en tu cuenta no sé cuántos miles de bolívares o de dólares y hoy no los tienes. ¿Cómo va a ser hoy tu mejor momento? Pues hoy es mi mejor momento porque es una palabra profética dada en medio de una crisis de todas las índoles, pero que Dios te está diciendo, hoy es tu mejor momento. Bien, damos gracias a nuestro Padre Eterno por habernos permitido compartir estos 45 o 50 minutos. La próxima semana vamos a desglosar este tema ya con toda esta base, con todo este fundamento formado, valga la expresión, con todo este fundamento ya creado. Vamos a comenzar a desglosar. Los que no han oído, entonces, o los que quieren refrescar, vuelvan a oír los temas o revisen sus anotaciones para que vean que seguimos con el tema, el poder de ser sellado, pero hoy entendiendo que hoy es mi mejor momento. Los declaro muy bendecidos. Declaro que la gracia y el favor de nuestro Padre Eterno sobrepasa todo entendimiento, está en nuestras vidas. Declaro que la garantía de Dios de que nada te dañará en medio de cualquier situación se cumpla siempre en tu vida. Así que mis amados hermanos, el próximo domingo entonces continuaremos con el poder de ser sellado, pero iniciando con estas palabras. ¿Cuál palabra, pastor? Hoy es mi mejor momento. Recuerda el código de honor que tenemos: andar en la verdad, andar en justicia, andar en un corazón recto para con Dios e íntegro, procurando siempre hacer lo que a Él le agrada. Y bajo esa cobertura tendremos garantizado lo que Él ya nos ha dicho y nos ha prometido.
Los declaro muy bendecidos, un fuerte y gran abrazo. Nos vemos el próximo domingo. Gracias por haber estado allí. Gracias, Gustavo, Gracias, Luis, familia Gainza en Ecuador. Gracias a todos. Gracias a mis amados hermanos allá de Punto Fijo, Estado Falcón, por haberse conectado. Bendecidos todos.